Cable. Como habíamos anunciado, ya estamos conectados con el economista Alejandro Indacochea. Señor Indacochea, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación, por la Noticia TV. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Señor Indacochea, ¿qué sensaciones le dejó lo aprobado ayer en el Congreso? Se amplía el reinfo hasta finales de 2026, pero por otro lado se cerró esta posibilidad de incluir a cerca de 50.000 mineros informales. Digamos, ¿cuál es su análisis de este caso? Mire, la ampliación del reinfo, lejos de promover una verdadera formalización, para mí representa un canje político para asegurar votos para la campaña electoral, concretamente. Esto es quinta vez, digamos, donde más de 50.000 inscritos en el reinfo, ¿no? Claro, los han segmentado, los han separado con un grupo que sería bueno preguntarnos cuáles son aquellos criterios, digamos, de segmentación de por medio. Pero, ¿qué significa la ampliación del reinfo para el país? Con esto se perpetúa la informalidad, da origen al sicariato, lavado de activos, el tráfico, la venta de explosivos, crimen organizado, explotación infantil, redes de corrupción y, lo más grave, financiamiento ilegal de campañas electorales y representación política directa, que es lo que tenemos en el Congreso. Claro. Entonces, esta es la secuela de lo que significa, digamos, ampliar el reinfo y no haber aprobado, no haber legislado sobre una ley para la pequeña empresa, ¿no? Y bajo el membrete de minería artesanal, minería andina, se esconde pues toda esta economía ilegal, ¿no? Claro, se habla mucho de que invocan, ¿no?, a no confundir minería ilegal con la artesanal, pero digamos, el hilo es muy delgado entre una y otra, ¿no? Ahora, el hilo es muy delgado, se encubre, yo diría encubrimiento de un lado para otro. Ahora, la discusión no debería haberse limitado solamente al reinfo. ¿Ya? Tenemos que hablar de lo que significa la trazabilidad del oro. Es imposible que exportemos $12.000 millones en oro, que son exportaciones formales, que salen a Suiza, salen por trading para Dubái, salen a Estados Unidos, y esa exportación de oro sale formalmente. ¿Qué es lo que deberíamos focalizarnos? Las plantas procesadoras. Las plantas procesadoras, que no se sabe cuántas son, según el MINER son alrededor de 200, pero para muchos pasan los 400, 500 plantas procesadoras que se encuentran, estamos hablando en La Libertad, se encuentran en Madre de Dios, se encuentran en todas las zonas de esta explotación del oro. Estas transforman el mineral, me explico mejor, transforman el mineral que lo traen en bruto en oro triturado para exportación. Y ahí está ausente, no hay SUNAT, no hay SUCAME para la venta de explosivos para la gente de reinfo, estaba ausente. No hay la policía, no hay el Ministerio de Economía, el Ministerio de Energía y Minas de por medio. ¿Dónde están estas entidades? Es el Estado ausente. Claro. Entonces, no nos estamos dando cuenta que si hubiera un control en las plantas procesadoras de ese mineral que llega por diferentes vías, debería ser registrado, ahí debería estar el control. Incluso la venta de explosivos, se comercializa la venta de explosivos y no hay ningún control en el país, es el Estado ausente. Entonces, en medio de esta situación, digamos, el punto de partida sería colocar o ir directamente a estas plantas para que haya una fiscalización de parte de las autoridades, de repente regionales, de repente municipales, pero que estén presentes. Usted me mencionaba que hay 200, pero se habla de 400. Ahora, ¿es fácil fiscalizar a estas 400 de esas empresas? Mire, no va a ser fácil, pero si estamos rehuyendo como país a controlar $12.000 millones como de exportaciones que salen formalmente, estamos fracasando. No hay institucionalidad en el país. Eso es lo que no estamos discutiendo. Son $12.000 millones que salen formalmente de exportación al exterior. Previamente los procesa la planta procesadora. La planta procesadora recibe, digamos, el mineral para triturarlo, sacar el concentrado de minería formal y minería informal, legal, ilegal, entra todo. Ahí debería haber un control en los puntos de la cadena de producción, pero se ha centrado la discusión en otro lado. Entonces, ¿qué vemos acá? Es un Estado ausente. No hay
Sucame para la venta de explosivos a Reinfo, y vemos que en Trujillo, pongamos a los explosivos, los atentados son con dinamita, que no se ha dicho cuál es la procedencia de la dinamita, de por medio, ¿no? Muy probable es que sea de ahí, ¿no? Claro. SUNAT está totalmente ausente. SUNAT no busca en Miraflores, en Lince, para un recibo de 1.000 soles, 1.500 soles, y acá son 12.000 millones de dólares y no hay SUNAT. ¿Dónde está la policía? El control del Ministerio de Energía y Minas. ¿Dónde está el Ministerio del Ambiente? Sí, pues. Entonces yo creo que el tema es mucho más complejo. Ahora, ¿qué implicancia tiene esto? El no mirar el eslabón de la cadena y dar la patente de corso nos va a traer toda una secuela en lo que implica un periodo electoral y el Estado a futuro, ¿no? Ahora, estamos renunciando a tener un Estado, digamos, que sea, digamos, transparente, correcto, digamos, para el futuro. Y anoche, luego de la decisión del Congreso, luego de la votación, los miembros del CONFEMIN, que estaban afuera del Congreso ya desde hace varios días, amenazaban con medidas radicales y daban a entender que el gobierno y el Congreso tenían que hacer cargo de lo que venía. ¿Qué viene? ¿Protestas? ¿Cierre de carreteras nuevamente? Bueno, acá hay que separar la paja del trigo, pues. Primero, ¿quiénes les ponen las camionetas? ¿Quiénes subsisten a todas estas redes de protesta días de días en el centro de Lima? ¿Y a qué congresistas buscan? No tenemos investigación, la policía ha fracasado. Porque acá hay toda una red que tenemos que investigar. Son señores que tienen todos los recursos para venir, ellos son la punta de lanza. Hay que ver quiénes son los que están atrás. En Trujillo salen 200 camiones diarios con el mineral. Simplemente se acerca a la policía, le muestran un papel de Reinfo y no ven más. ¿Dónde está la SUNAT? Claro. ¿Dónde está el control del medio ambiente? Estamos hablando en Piura, estamos hablando en la zona de la Libertad, estamos hablando en Madre de Dios, ¿no? Es el Estado ausente. Claro. Estamos dejando un vacío como país y lo grave de esto es que evidentemente están participando directamente en el poder. Bueno, van a financiar campañas políticas y lo vamos a tener directamente en el Congreso. Claro, así es, ahí va mi siguiente pregunta, ¿no? Usted ha señalado que esta votación significaba un canje de votos, ¿no? Un canje por votos. Y estamos en un año preelectoral, en unos meses ya son las elecciones. ¿Considera que dinero de esta minería ilegal va a terminar financiando a gran cantidad de candidatos? Yo diría que va a financiar. Va a haber financiamiento de todas maneras y ya lo estamos poniendo en transparencia, en evidente. Antes era un lobby indirecto, un lobby sutil, digamos, ¿no? Se hacían gestiones ante los congresistas. Hoy día ya no hay problema, hoy día tienen representación directa con abogados de los mineros informales, como ha sido el caso del presidente del Congreso, el señor Salguanda. Por otro lado, ¿cómo vamos a poder combatir la inseguridad ciudadana si acá es una fuente de por medio para las redes de corrupción, para la impunidad? Son mecanismos contradictorios. Estamos hablando de combatir la informalidad, el presidente Gerí sale todos los días, nos da muestras de activismo, pero ¿y las leyes anticorrupción del Congreso? La famosa ley Soto. Hoy día, con esta aprobación del Reinfo, evidentemente se va a dar pie para redes de corrupción e impunidad, ¿no? Claro. Ahora, si bien se ha ampliado el Reinfo hasta finales de 2026, hay 50.000 que no van a ser incluidos en este proceso. ¿En qué fracasó el Reinfo, señor Inacochea? El Reinfo fue un escudo para que entre bajo el escudo de minería ancestral, minería, digamos, andina, ¿no? Diferentes, ¿no? Artesanal, ¿no? Se vinieran, digamos, encubriendo una serie de procesos de lo que es la minería ilegal. Entonces yo conozco el caso de concesionarios de minas que tienen 4 o 5 reinfos y los reinfos se comercializan. Entonces no ha habido ahí un verdadero control, no ha habido, digamos, un control, una auditoría adecuada, ¿no? Sino bajo ese encubrimiento y elementos de presión como lo vemos, el Estado ha seguido en ello, ¿no? Y con sus lobistas dentro del Congreso directamente participando. Cuando acá tenemos que ordenar el país. Ok, hagamos una revisión con todos los de Reinfo, pero vamos a las plantas procesadoras.
vamos a las exportaciones formales. ¿Cómo van a salir, dígame usted, cómo van a salir 12.000 millones de dólares y no los vemos? Claro. Salen formalmente. Claro. De las plantas procesadoras. Entonces, en las plantas procesadoras pongamos el control, pues. ¿Por qué no se habla de ello? Porque las plantas procesan tanto para minería legal como para minería ilegal. Pero tratemos el tema incompleto. Queremos ver una parte del problema y la vemos mal todavía. Claro. Ahora, ha habido posturas en que señalan que el Reinfo, digamos, nació muerto porque estuvo en manos de los gobiernos regionales, ¿no? Luego pasa al Ejecutivo y en este interín, en este proceso, es que se entorpece un poco más los proyectos, el proceso de formalización. ¿Usted cree que el Reinfo nunca debió estar en manos de los gobiernos regionales y de frente debió estar a nivel de Ejecutivo? Totalmente de acuerdo. Y los gobiernos regionales no tienen capacidad. No tienen capacidad. Tengamos en claro también, la regionalización no ha funcionado como esperábamos. En lo que hemos sido más eficientes ha sido en descentralizar la corrupción. Pero ¿qué capacidad tienen los gobiernos regionales para imponerse y controlar, digamos, las plantas procesadoras? O para manejar un Reinfo. Eso fue una lavada de manos para dar puerta abierta, digamos, a la minería ilegal, ¿no? Que se cubría bajo minería artesanal. Ahora, ¿qué pasa con las áreas protegidas? El Ministerio del Ambiente, me pregunto. ¿Qué pasa con las áreas protegidas de Madre de Dios, tanto que nos pide Madre de Dios? ¿Qué pasa con Tabo Grande en Piura, la campaña de limón? No los escucho. Las ONG no decían la campaña de limón, hay que proteger el limón en el norte. ¿Qué pasa en la Amazonía, con ríos, con ellos? No los escucho, es el Estado ausente. Con esta minería, con la minería ilegal se contamina todo, ahí no están. Solamente cuando viene una empresa formal, seria, institucionalizada, ahí salen de por medio las ONG a proteger el ambiente, a respaldar el reclamo ante el medio ambiente. Claro, seguramente en el transcurso de los días se convocarán a protestas y marchas, no solamente en Lima, sino también al interior del país. ¿Usted considera que el gobierno de José Gerí tiene la suficiente, no sé cómo llamarlo, fuerza para mantenerse firme ante estas protestas, o finalmente puede dar su brazo a torcer con los mineros informales? Mire, el presidente Gerí tiene una oportunidad histórica. Hay lo que los griegos llamaban el tiempo estratégico, para pasar a la historia, demostrar que él ya no es congresista, por más que haya aprobado la ley para gasto público, las leyes a favor de la corrupción. Ahora él está a cargo del país y tiene que definir esto. ¿Por qué? Y tiene que pasar a la historia de una forma diferente. No va a pasar a la historia como el presidente simpático, agradable, con gestos de Bukele y con más del 60% de aprobación. Que evidentemente la aprobación la mantiene, hay que reconocer el mérito del gobierno. Pero después de la señora Boluarte cualquier cosa era superado, ¿no? Ya el país estábamos hartos de esta señora, ¿no? Pero claro, yo desde acá haría la invocación. Llegó el tiempo estratégico del gobierno. Tiene que definirse. Tiene que dejarnos un país estable, definido, para futuro. ¿Por qué? Porque acá es imposible combatir la delincuencia, la seguridad ciudadana, con un encubrimiento al crimen organizado, a redes de corrupción, a un financiamiento ilegal de campañas electorales. ¿Qué tanto poder tiene la minería ilegal sobre nuestros políticos, señor Indacochea? Representación directa. Pero el señor Salguando ha sido abogado de los mineros informales en Madre de Dios. Yo lo llevó a conversar con el señor Castillo para ampliar el Reinfo el primer año. Mire, señor Rivera, tengamos en claro lo que son 12.000 millones de dólares en el país, tanto como la minería formal. Si nosotros no vemos la trazabilidad, el camino que siguen esos 12.000 millones de dólares en el país, está ausente SUNAT, está ausente SUCAME, está ausente el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente, evidentemente hemos fracasado como país, ¿no? Claro. No tenemos control, ¿no? Entonces, después de lo aprobado ayer en el Congreso, lo ideal sería que se sienten en una mesa tanto Ejecutivo, Congreso, SUNAT, ¿no? SUCAMEC y, digamos, Ministerio del Ambiente. Ministerio del Ambiente, Ministerio de Energía y Minas. Oiga, ya, hay que fiscalizar a las plantas procesadoras. Ahora, ¿es un tema de decisión o va más allá?
Bueno, es un tema de decisión política con una serie de intereses, porque las plantas procesadoras procesan para la minería legal y para la minería ilegal también. Pero pongamos orden. Tiene que estar la policía, tiene que estar el registro de Reinfo, Ministerio de Energía y Minas, SUNAT, y registremos toda la trazabilidad. ¿De dónde trajo usted este mineral? ¿Tiene usted capacidad en las hectáreas que usted ha declarado? Si es formal, perfecto, pase usted, tiene el camino. Pero no estamos viendo la red de exportación de 12.000 millones de dólares. Si no podemos tener control sobre la trazabilidad de 12.000 millones de dólares, hemos fracasado en el país. Y no vamos a combatir la inseguridad ciudadana. Entonces, estos operativos que se han venido dando en patadas, hay un comando especial en esta parte de la libertad que está destruyendo digamos, insumos, ingresando algunos socavones. Esto, digamos, es parte solamente de un maquillaje, entonces. Es parcial ya cuando las cosas explotan de por medio, ¿no? Pero yo diría hasta para la compra del Reinfo. ¿Dónde está, digamos, la SUCAME para la venta de dinamita? Los insumos que se importan para la química en la minería informal, ¿la SUNAT no los detecta? Porque son insumos químicos que vienen importados formalmente. Por favor, señor Rivera, son 12.000 millones de dólares que están introducidos en la economía. No es solamente los mineros ilegales, los mineros de Reinfo, es toda la cadena, claro, que no queremos ver. Y si esta cadena informal genera 12.000 millones, ¿me dijo? 12.000, se está hablando de un monto incluso superior de lo que es la minería del oro formal. Claro, 12.000 millones de dólares. Esa era mi pregunta, ¿no? ¿Cuánto genera la minería legal? Se estima un monto similar, que ya incluso algunos señalan ya la superó. Y esto se veía venir, entiendo. Esto se veía venir. Este es mineral que sale tranquilamente exportado para Dubái, para Estados Unidos, para ahí China, ¿no? Por las redes formales en el país. Claro. Entonces miremos la trazabilidad con ellos, pongamos en orden. Claro. Pero es un estado ausente, como le digo. No hay, si esto lo formalizamos y no queremos ver el resto de la cadena, ¿cómo vamos a combatir la inseguridad? Con el tráfico, venta de explosivos, crimen organizado, redes de corrupción, y vamos a tener representantes en las campañas electorales y en el nuevo Congreso. Ahora, usted ha sido bastante crítico, bastante duro en su crítica contra este Congreso, lo que lo ha denominado en muchas oportunidades como el Congreso de la vergüenza. Entonces, entiendo yo que si hay este financiamiento de parte de minería ilegal en algunos candidatos, no se puede descartar que en el próximo Congreso, ya con un Congreso bicameral, también tenga representación este sector en el legislativo. Por favor, son 12.000 millones de dólares de participación. Esos 12.000 millones de dólares se inyectan en la economía formal. ¿Dónde está la SUNAT? ¿O ese dinero vuela al exterior? Ese dinero se blanquea en el país, seamos claros. Entonces es una propina financiar campañas electorales. Claro, no invierten demasiado. Entonces, ¿no? Acá el problema es toda una red que no queremos ver. No, la discusión no solo debe limitarse para mí, evidentemente, a los mineros ilegales del Reinfo, sino debemos controlar todo el ciclo de la cadena de producción, las plantas procesadoras, que no las estamos viendo. Y no es muy difícil hacer ese seguimiento, ¿no? Es complicado ahorita como se ha tomado, porque el Ministerio de Energía y Minas señala que son alrededor de 200, se estima que son más de 400, 500, pero tenemos que tomar control en el país, o claro, dejemos todo para el sistema ilegal. Claro. Señor Necochea, cambiando de tema, este gobierno también se ha pronunciado respecto a Petroperú, ¿no? En múltiples entrevistas hemos conversado con usted y con otros economistas sobre la situación de Petroperú, que es insostenible. ¿Usted cree que este gobierno está en la capacidad para tomar una decisión final ya sobre Petroperú? Mire, yo lo que veo es que, primero viendo lo positivo. Lo positivo es que se haya renovado, se haya retirado, se haya votado al presidente del directorio, ¿no? Que seguía ofreciéndonos cantos de sirena, y a gerentes de la refinería. Esa auditoría forense, igualmente me pregunto, ¿qué dice la Contraloría? No hay.
Una refinería que costó 1.600 millones son 6.500. Ahora hay cuestionamientos a quién se está encargando de hacer la auditoría forense. Se está señalando que son auditores que estaban vinculados con Petroperú. Entonces tenemos que saber qué ha pasado. Ojalá el gobierno pueda tomar los pasos, pongamos la refinería de Talara, darle en concesión a un operador. Qué mejor que Chevron, mire qué privilegiado es el Perú. Chevron está anunciando una inversión de más de 50.000 millones de dólares en la costa peruana. Qué mejor que darle en concesión a un operador. Ya lo que hemos invertido es irrecuperable. Vender activos, los activos en Lima, ¿no? Los inmuebles, pagarle los beneficios sociales a la gente, pero tomar esas decisiones, digamos, que no impliquen seguir perdiendo 2 o 3 millones de dólares por día, ¿no? En un país donde tenemos 43% de anemia en los niños menores de 5 años, ¿no? Cuando se habla de vender activos, los ojos giran hacia el edificio de Petroperú y eso causa cierto escozor, cierto celo de parte de algún sector, ¿no? Porque señalan algunos que no es suficiente, pero podría ser, digamos, un punto de partida o una señal de cambio, ¿no? Bueno, tenemos que empezar por algo, ya, pero no sigamos perdiendo, pues. O sea, la excusa no es no vamos a vender los activos para seguir perdiendo, que es lo que hemos hecho en estos 2 últimos 3 años con la señora Boluarte y con la caricatura del presidente de directorio que teníamos, ¿no? Claro. O sea, acá yo espero que se sienten las bases, ojalá se pueda tomar una decisión a fondo, iniciarlo, ¿no? He visto que lamentablemente ha habido renuncias de algunos de los directores, pero hay que buscar a la gente especializada, a la gente profesional, pues, ¿no? Sí, bueno, hay que ser la mejor convocatoria, bueno, y no solamente para solucionar. Ahorita las imágenes o los ojos se centran en el tema del Reinfo, pero también hay otros temas como Petroperú que ameritan una decisión de parte de las autoridades. Señor Indacochea, y urge desde acá mi invocación al presidente Gerí, señor presidente Gerí, elimine las leyes pro delincuencia del Congreso, la famosa ley Soto, la famosa ley, digamos, en la que implicaba en la colaboración, se limitaba la colaboración eficaz, ¿no? La detención preventiva, y no dé pie a esa vorágine de gasto exorbitante, esas leyes pro gasto, como lo que viene sucediendo. El Congreso nos está sacando leyes que estén hipotecando el país. Mire, acaban de sacar una ley en la cual, si yo he trabajado como asistente o he sido congresista, estoy capacitado para ejercer cualquier cargo público. En otras palabras, yo llevaba el maletín al congresista. ¿Estoy preparado para ir a manejar un Indecopi o un Ministerio de Salud? Entonces, nos están comprometiendo el país. Entonces, el señor Gerí tiene esta oportunidad histórica de dar este punto de quiebre para el futuro del país. Bien, señor Indacochea, ha sido un gusto conversar con usted. Muchas gracias nuevamente por la entrevista. Bien, estuvo con nosotros el economista Alejandro Indacochea, quien hacía un análisis sobre lo aprobado el día de ayer en el Congreso. Él señala que el tema de la minería ilegal no debería sentarse solamente en el tema del Reinfo, hay que ir más allá. Él habla de las plantas procesadoras, hay que fiscalizar las plantas procesadoras en las que, valga la redundancia, fiscalizan no solamente el oro formal o legal, sino también el ilegal. Él habla de que en el país existen más o menos 400 de estas plantas procesadoras y que tanto SUNAT como los Ministerios de Energía y Minas y Ambiente, así como la Policía Nacional, deberían efectuar una mejor labor de fiscalización para verificar cuántos mineros ilegales son los que llevan sus productos ahí y cuántos son los legales. 12.000 millones de dólares son los que producen al año los mineros ilegales, señala Indacochea. La cifra más o menos es similar a la que genera la minería formal. El día de ayer, como ya hemos conversado largo y tendido, en el Congreso de la República se aprobó por 60 votos a favor, 36 en contra y 8 abstenciones la ampliación del Reinfo hasta el 31 de diciembre del 2026. Esto ha generado la reacción de un sector de estos mineros
informales o artesanales que no están de acuerdo con ello, porque había una postura que sea hasta 2027 y que no se saque de este proceso a cerca de 50.000 de estos mineros